bienvenida a otro vídeo, primer vídeo de mayo, de la UPE, último partido de la temporada. Ahora iremos al Fernando Rey para presenciar ese partido. Intentaremos grabar todos los goles y a ver si acabamos séptimos o octavos, porque llevamos toda la segunda vuelta octavos. Vamos a ver. ¿Ganará la UPE rompiendo esa mala racha de victoria que llevamos? ¿O dará la sorpresa al Alange, que va penúltimo y que no gana? Creo que desde febrero o marzo contra el Atleti Frejera. Vamos a verlo. Vamos allá. Vamos al Fernando Rey, pero primero vamos con los 11. Y empezamos ahora con el 11 de la UPE. Tenemos a Fran Dorado en portería, Agustín, Víctor, Fernando Martínez, Ezequiel, Jesús Tardío, Carlos Olivo, Luiso como capitán, Fernando Silva, Manuel Silva, Loro Silva e Iván Ramos. Mientras que el Alange, que no conocen ni en su pueblo, está Francisco José, Antonio Jesús, Diego Barquilla, Antonio Collao, Fernando Sancho, José Ángel Sancho, Mario Romo, José Alberto Dávila, Lucas Magiel, Pablo López, no el cantante, y Avner Asai. Vamos a ver qué pasa en este apasionante partido del grupo 5 de Segunda Extremeña. Esperemos que gane la UPE. Salen ya aquí los jugadores de la UPE de Alange. Que trae sus pantallas la UPE. A la derecha la Alange, capitán de la UPE hoy. Comienza a rodar el balón ya aquí en el Municipal Fernando Rey. Tenemos a Luiso de capitán hoy. Y llega el primer gol de la UE. Este sí que no lo tengo grabado, el resto ruego por Dios que están grabados. Golazo de Ezequiel, se fue por la banda el argentino y acabó dentro del área mano a mano con el portero del Alange, haciéndole una vaselina que acababa entrando y que sería su tercer gol con la camiseta roja de la UPE. Unión Polideportiva Segureña 1, Alange Club Deportivo 0. Tras el descanso comienza la segunda parte en el Municipal Fernando Rey. Intenta marcar, pero se va fuera de...
Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Lo he grabado! ¡Gol de Silva! ¡Lo he grabado! El bolillo. ¡Ay! Se la comió. Sí, sí, Manito. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Árbitro! Tira ya. ¡Gol de Fernando Martínez! Y está grabado.
Centra, centra. ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Gol de Aarón! Ah, qué mala. He grabado 3-0, 4 goles, Camarón grabó profesional, Pero el primero porque me pillaron hablando. Después voy a quitar los audios. Y después pongo musiquita ahí de fondo. Sí, si no. Si no, os estresáis en silencio. Yo me estreso en silencio. Uy, Aarón, que casi marca otro. Final del partido, se acabó la temporada. Y ojito con Carlos, se acabó la temporada 24-25. Muchas gracias. Ahora toca descansar. Esta temporada aquí finaliza. Aquí os lo dice el editor. No ha sido la temporada que todos hubiéramos querido después de descender, viendo que se nos habían ido casi todos los jugadores. Hemos marcado más goles que la temporada pasada, 4 goles más. Pero el esfuerzo del equipo en cada partido se ha notado. Mi respeto a cada uno de ellos. No sé quién va a seguir, no sé quién se va a ir. Pero lo que sí no se va a ir es esta maravillosa clasificación. Quedamos séptimo con 8 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Aquí finaliza nuestra temporada. Y aquí tenéis a todos los goleadores. Tenemos a Manuel Masero, Pucci. Tenemos a Santi, Fernando Silva, Víctor, Ezequiel, Jesús Tardío, Cordero, Silva, Furgui, Carrasco, Carlos Olivo, Camilo. A ver, esperemos una pronta recuperación. Luiso, Fernando Martínez, un gol en propia y gol del debutante Aarón. Con todo esto aquí cerramos la ventana de la UP en esta temporada 24-25. Lo próximo que se vendrá es el vídeo del clásico. Y bueno, hago para UP y a ver si a ver la temporada que viene. Esperemos ascender. Esperemos que sea un grupo facilito, eso es lo primero de todo. Con todo esto, aquí me despido. Adiós.